Y le dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y le dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces el versículo 48, vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Ven, vamos a orar que Dios nos bendiga a través de la meditación de su palabra. Señor Jesús, amado Dios Rey eterno, Dios grande en misericordia, gracias te damos, mi Señor Jesús, en esta mañana por la oportunidad que tú nos concedes de estar en tu presencia, de poder alabar y exaltar tu nombre, Señor Jesús. Bendícenos, Señor, a través de tu palabra, en tu nombre, Señor. Amén y amén. Ser testigos de estas cosas. Amén. Hoy vamos a trabajar sobre esa frase que expresó el Señor Jesucristo a todos sus discípulos. Como decía y leíamos la palabra, se les presentó ante él con pruebas indubitables, había resucitado y les aclaró que todo esto fue necesario, que, que se cumpliese todo lo que está escrito de él en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, y dice que les abrió el entendimiento, amén, para que comprendiesen las escrituras. Y que así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y el Señor les dijo a ellos, y vosotros sois testigos de estas cosas. Y qué importante, hermanos, es saber que Dios, además de haber hecho un llamado muy especial para ser salvos, también Dios nos ha hecho un llamado para ser testigos. Amén. Para ser testigos. Y un testigo puede atestiguar si ha estado allí de una manera presencial, ¿cierto? Viendo, oyendo, participando de todo lo que el Señor ha hecho. Amén, de todo lo que el Señor ha hecho. Entonces vemos eh, la importancia, hermanos, amados hermanos, de ser testigos. Esa es la clave. Testigos de estas cosas, de lo que está aconteciendo. Eh, Dios es un Dios inmutable, no cambia. Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos. Amén. Jesús que estuvo con sus discípulos es el mismo que está con nosotros en estos tiempos y que ha estado con su iglesia todas estas generaciones. Gloria al Señor Jesús, Él no cambia. Gloria al Señor y sigue haciendo obras grandes y maravillosas en medio de su pueblo. Y así que el llamado es para ser testigos. Gloria al Señor Jesús. Antes de decirle el Señor de ese llamado para ser testigos, le dijo algo importante, y recibiréis poder, amén, pero le dijo, quédense en Jerusalén, ustedes van a ser acreedores, van a recibir la promesa del Espíritu Santo, gloria al Señor, pero quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Gloria al Señor Jesús.
Entonces miramos la importancia para ser testigos, es importante también ser lleno del poder del Espíritu Santo. Y en ese llamado para ser testigos, lo dice Juan en primera de Juan 1:3, del 1 al 3, donde habla precisamente de lo importante, está atestiguando Juan y quedó plasmado en esta primera carta, porque él fue un testigo presencial. Él vio, él escuchó, él estuvo allí con el Señor Jesús y vio todo lo acontecido, fue testigo presencial. Y qué importante, hermanos, que cuando uno lleva un mensaje de la palabra del Señor, ese mensaje que uno puede dar a una persona debe llevar un acompañamiento a ese mensaje que uno da. ¿Y cuál es ese acompañamiento? Que uno es testigo. Amén. Para poder dar el mensaje es imprescindible ser testigo, porque el testigo puede hablar desde su propia experiencia, lo que él mismo, primero, número uno, lo que él ha vivido en Dios, su experiencia con Dios, quién era, ahora lo que es. Amén. Y cómo él es observador, cómo ha sido observador de las grandes maravillas que Dios ha hecho en el tiempo de él como creyente. Amén. Entonces, imagínense ustedes que por eso es que el mensaje toma peso. Uno no puede hablar del Señor Jesús si uno no ha sido testigo de sus grandes maravillas. Porque ¿cómo puede hablar con peso? Amén. ¿Cómo puede hablar de Cristo si él no sabe, no ha visto, ni ha oído? Pues no tiene nada que decir. Amén. Pero otra cosa es el que comparte el mensaje, pero ha sido un testigo fiel de las grandes maravillas que Dios ha hecho consigo mismo, que Dios ha hecho en la iglesia, amén, y cómo sigue Dios obrando de una manera especial. Entonces lo importante de ser testigo. Entonces aquí vemos a Juan diciendo lo que era desde el principio, lo que hemos oído, dice Juan, lo que hemos visto con nuestros ojos. Mire, lo está diciendo de lo personal, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y en el versículo 3 dice, lo que hemos visto y oído, ¿qué es? De eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es decir, de lo que nosotros hemos visto y de lo que nosotros hemos oído, de eso es que nosotros hablamos. O sea, no podemos hablar de otra cosa. Y si vamos a hablar de este mensaje glorioso, tenemos que partir de esa base, de ese principio, de lo que hemos visto y de lo que hemos oído, y coloquémosle aquí otra cosa, de lo que hemos contemplado nosotros mismos, de lo que hemos experimentado nosotros mismos, de la obra gloriosa de Dios en nuestras propias vidas. Amén. Así que el testigo es de lo que se ha visto, de lo que se ha oído, gloria al Señor Jesús, de lo que ha podido experimentar en su vida propia, de lo que ha sido la obra de Dios. Entonces, para el Señor les dijo a ellos que para dar testimonio, San Juan capítulo 15 les habló diciendo que cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, está hablando de esa promesa del Espíritu Santo, amén. Y dice, es más, el Espíritu Santo, dice aquí Juan, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Mire, hay otros que dan testimonio, amén. El Espíritu Santo, gloria al Señor.
pero también se dirigió hacia sus discípulos en el versículo 27 y le dijo, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Es decir, el Señor mismo está dando testimonio que los que podrán dar testimonio de Él son los que han estado con Él desde el principio. Amén. ¿Y nosotros desde cuándo estamos con Él? Amén. Nosotros tenemos mucho que decir de Dios. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Cada uno tiene un testimonio para dar de parte de Dios. Y siempre comienza desde el principio. O sea, Dios trata de muchas maneras. Algunos Dios los ha traído por enfermedades. Algunos Dios los ha traído por necesidades económicas. Algunos Dios los ha traído porque su hogar estaba a punto de romperse. Algunos los ha traído por necesidades también personales y situaciones difíciles. Bueno, llegaron a los pies del Señor y comienzan a narrar como esa historia, ¿cierto? Es un testimonio de lo que Dios ha hecho con ellos. Y empiezan a hablar de su pasado y ahora de su presente en Cristo. Gloria al Señor Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué lo dicen? Porque es que el Señor ha estado con ellos desde el comienzo. Dios ha empezado en ellos una obra. Y aquí es donde vemos el obrar del Espíritu Santo. Alabanzas al Señor, porque el Espíritu Santo es el que nos ha convencido a nosotros. Nadie más nos ha convencido. No estamos aquí por emociones, ni por recomendaciones humanas. Bueno, alguien nos invitó al culto. Puede uno decir, no, es que a mí me invitó alguien al culto. Pero ¿quién hizo que esa persona te invitara al culto? Es la pregunta. Mire que ya ahí vemos el obrar del Espíritu Santo. Quien trató con alguien, un amigo de la congregación o alguien que uno no sabe, y le dice, ven, te invitamos al culto. Ya es Dios interesado por esa persona para que venga y escuche la palabra de Dios. Y cuando escuchó la palabra de Dios y abrió su corazón y creyó a la palabra de Dios, el Espíritu Santo comenzó una obra en vosotros. Y es lo que dice el apóstol Pablo a Filipenses, estando persuadido o convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, allá hay implícito un testimonio. Amén, desde el principio. Alabanzas al Señor. Y entonces, ¿de quién vamos a hablar? Gloria al Señor. Todo lo que hablemos de Cristo tendrá un peso porque hay una base, hay un principio, hay un testimonio. Tenemos palabras de convicción de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de lo que Dios ha hecho en nuestras familias y de lo que el Señor seguirá haciendo. Alabanzas al Señor Jesús. Alabanzas al Señor. Pero vemos entonces, antes del Pentecostés, el Señor se les aparece a ellos con pruebas indubitables. Había resucitado, no lo podían creer, pero el Señor les dice, amén, de la importancia que para ser testigos es importante estar llenos del Espíritu Santo y, como dice Lucas, de ser investidos del poder de lo alto. Y el Señor les dijo, pero quédense en Jerusalén. Amén. Y le dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Mire, ¿y después qué sigue? Y me seréis testigos. Para poder ser testigos, ¿verdad? Hay que recibir esa investidura, ese poder de lo alto. Alabanza del Señor. Alabanza del Señor. Y para poder ser testigos, ¿en dónde? En Jerusalén. Y a veces hablamos en nuestro contexto que Jerusalén es nuestra casa. Jerusalén son nuestros seres queridos, nuestra familia. Porque es sorprendente cuando Dios, hermano, cuando uno le abre el corazón a Dios y cuando uno comienza a caminar con este Dios maravilloso, uno se sorprende, se maravilla.
Y es tan sorprendido y tan impactado por el poder del evangelio que lo primero que uno hace es ir a proclamar eso que ha vivido con su familia y decirle, es verdad lo que predican. Es verdad que existe un Dios. Porque uno habla de Dios. Uno tiene un conocimiento de Dios, pero cuando uno ya tiene ese encuentro personal con Dios, hermano, esto trasciende de una manera tan maravillosa que te sale por naturaleza, te sale y te brota del corazón dar a conocer, amén, a este Dios que es lleno de misericordia. ¿Cómo nos ha cambiado la vida? ¿Cómo ha cambiado nuestra vana manera de vivir? Y eso ha sido tan el impacto que inmediatamente nosotros lo damos a conocer a nuestra familia. Gloria al Señor, y nuestro anhelo ahora es que nuestra familia sea salva y llegue al conocimiento de la verdad. Pero no se queda allí porque esto trasciende. Es tal el impacto del Espíritu Santo en la vida de un creyente que inmediatamente donde vaya quiere darlo a conocer. ¿Cierto? Eso nos ha pasado. No existe vergüenza. Oye, hermano, es tan impresionante lo que Dios hace. Porque puede ser una persona, bueno, los que hemos ido hablando de lo personal, me costaba mucho relacionarme con la gente, hablarle a las personas. Yo creo que hasta aún me cuesta. Pero sabe una cosa, pero para hablarle de Dios no me cuesta. Eso sí parece que, eso hermano, me sale del corazón. Sí, me sale el corazón hablarle a las personas de este Dios maravilloso. Y uno se pregunta, y bueno, y hasta mi esposa me ha dicho, Jaime, a ti te cuesta relacionarte con la gente. Pero eso sí, para hablar de Dios, eso sí, no te calla nadie, ¿cierto? Entonces uno ve, imagínese lo que Dios hace. Dios hace cosas maravillosas que trascienden. Es decir, el testigo, hermanos, lleva en su corazón algo que Dios le ha colocado, gloria al nombre de Jesús, que quiere darlo a conocer, compartirlo, porque ha entendido que lo que ha recibido de parte de Dios es algo muy grande, es algo glorioso que merece las más personas conocerlo. Estamos en nuestra vida, viviendo una vida apartados de Dios, alejados de Dios, muchos en las borracheras, en la drogadicción, en la fornicación, en el adulterio y en tantas cosas. Otros estábamos de pronto con deseos de ya no seguir viviendo. Muchos entraron en estado de depresión, ya no tenían razón de vivir, pero cuando tuvieron un encuentro personal con este Dios maravilloso, toda su vida cambió. ¿Cómo no estar agradecido con este Dios? Alabanza al Señor, alabanza al Señor Jesús. Y yo creo que uno no habla por agradecimiento, porque uno dice debe hablar por agradecimiento por todo lo que Dios ha hecho por uno. No, hermano, en mi concepto eso le sale a uno del corazón. Eso ya es como algo natural del que ha nacido de nuevo. Amén. Gloria al Señor Jesús. Y aquí vemos que, y cuando hablamos desde el punto de vista del proyecto de Dios, el proyecto de Dios no falla. Amén. Este proyecto lo tiene Dios para el éxito. Amén. Él dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y si el proyecto de Dios, hermanos, es tan especial, hay que cumplirlo como la palabra de Dios lo enseña, porque si el proyecto de Dios para salvar a esa generación de Noé fue que el Señor le dijo a Noé, construye un arca y la harás de tanta medida, de tanta altura, tanta anchura, le harás altos aposentos, la calafatearás con brea, y las medidas y el diseño y la forma, todo lo hizo Dios. Y dice al final del capítulo 6, y lo hizo así Noé. Ese fue el proyecto de Dios para hacer salvos la generación de Noé. Pero ¿cuál es el proyecto que tiene Dios para esta generación? Amén.
Amén. Y por eso el proyecto de Dios, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén. Pero viene otra en el proyecto de Dios. Pero usted no se va a quedar allí. No, usted tiene que caminar hacia adelante. Hay una promesa para usted. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, este es el proyecto de Dios para la expansión del evangelio, para que su iglesia crezca y llegue hasta lo último de la tierra. Este es el proyecto, no se puede cambiar. Entonces muchos dicen, yo ya me bauticé, yo ya soy salvo, pero el proyecto de Dios no termina ahí. No puedes quedarte en ese lugar. Hay que seguir y trascender, hermanos. Pero es necesario entonces ser investido del poder de lo alto. Y recibiréis poder y me seréis testigos. Amén. Alabanzas al Señor Jesús. Pero es necesario recibir el poder del Espíritu Santo. Amén, para ser testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos aplaudimos el nombre del Señor? Gloria al Señor Jesús. Mire que todo es el plan que tiene Dios para salvar a la humanidad. Y no queda allí. Hay que ser investidos del poder de lo alto. Es que esa investidura, hermanos, no es una investidura que se la da a cualquier persona aquí en la tierra. Es una investidura que viene directamente del cielo y de Dios. Es más, ha dado una señal al que recibe la investidura. Amén. ¿Cuál es esa señal? Y hablarán en nueva lengua según el Espíritu le dé que hablen. Y hablaron en lenguas y entonces dice, ha recibido la investidura. Gloria al Señor. Mire, entonces el proyecto de Dios con ese creyente va más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Amén. Es para ser testigos de estas cosas. Ellos en los tiempos de Noé, en los tiempos de Jesús, perdón, ellos fueron testigos de las maravillas que Dios hacía. Gloria al Señor Jesús. Y es lo que comenzaron ellos a proclamar. Testigos de que resucitó. Alabanza al Señor. Testigo de sus milagros, de sus hechos prodigiosos. Alabanzas al Señor. Pero fíjese que cuando iban a buscar al sucesor de Judas, ¿sabe qué hicieron los apóstoles? Ellos dijeron, es imprescindible que el que reemplace a Judas sea un testigo presencial de lo que aconteció. Lo vemos en Hechos 1:22. Dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Están hablando que el Señor resucitó y ascendió a los cielos. Ellos dijeron, uno se ha hecho testigo con nosotros, ¿de qué? De su resurrección. Y señalaron a dos candidatos. Uno de ellos era José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a otro llamado Matías. Eran dos candidatos que fueron testigos de su resurrección. Y cuando lo echaron a suertes, entonces escogieron ¿a quién? A Matías, ¿verdad? Gloria al Señor Jesús. Pero fíjese que el que iba a reemplazar a Judas tenía que ser testigo de su resurrección. Alabanzas al Señor Jesús. Vemos después que todos estaban en el aposento alto. Y en ese aposento alto, ellos dieron testimonio de quién era Jesús después del derramamiento del Espíritu Santo. Y vemos que ahí que Pedro en el día del Pentecostés se levanta con los 11 porque
ese impacto de haber recibido esta investidura, este poder de lo alto, produjo algún estruendo en ese lugar, que vinieron a mirar lo que había pasado. Como era la fiesta del Pentecostés, habían venido judíos de todas partes del mundo. Aquellos vieron esa escena que se había presentado, y muchos dieron su concepto. Uy, hablan, glorifican a Dios en nuestras lenguas. Pero otros dijeron, están ebrios. Y ahí donde Pedro y los 11 testigos que comienzan a dar testimonio, y Pedro ahí da su primer mensaje bajo la unción del Espíritu Santo, ahora como testigo. Mire usted, y hablándoles y viéndolo antes, está viendo en Hechos 2:32, Pedro les habló de la resurrección de Cristo y le dijo que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Y en el versículo 32 dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Por eso los que iban a ser parte de los apóstoles del Señor tenían que haber sido testigos de su resurrección. Alabanza al Señor. Eso era imprescindible. Entonces miramos que todos comenzaron a dar testimonio de lo que habían visto y de lo que habían oído. Y vemos allá en el discurso de Pedro en el pórtico de Salomón, que nos narra en el libro de los Hechos capítulo 3, porque después de la sanidad del cojo de nacimiento, vemos que la gente comenzó a colocar la mirada sobre ellos, como si por ellos ese hombre cojo había sido sano en esa hora. Entonces Pedro les da un discurso ahí en el pórtico de Salomón y le dijo a la gente de ese entonces, vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Mire, gloria al Señor Jesús. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis, y está hablando del hombre cojo de nacimiento que había sido sano en esa misma hora, él le está diciendo, a este que ustedes ven aquí, a este que ustedes conocen, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mire, ustedes conocieron a este hombre que nació siendo cojo. Amén. Que siempre ahí en la puerta de la Hermosa se paraba a pedir limosna día tras día, pero esa limosna no podía hacer nada contra ellos, nada a favor de ellos, hasta que un día Pedro y Juan, que muchas veces habían entrado por allí, porque el Espíritu Santo, quiero decirles, hermanos, el Espíritu Santo obra en un momento específico y hacia una persona específica para él glorificarse. Él sana. Para él no hay nada imposible. Él puede levantar a un paralítico, pero no es cuando el hombre quiere, es cuando él quiere, y él quiere glorificarse y dar a conocer su nombre. Alabanza al Señor, para que todos glorifiquen a nuestro Dios y reconozcan que no hay otro Dios, que Él es el único que puede hacer grandes milagros, como lo ha hecho en nosotros. Quiero que usted mire a su hermano que está a su lado, mírelo, pero no mire la parte externa tanto. Amén. Ese hermano que usted está viendo es un milagro de Dios. Es un milagro de Dios. Nosotros estamos aquí es por un milagro de Dios, porque nadie podía hacer por nosotros lo que nosotros necesitábamos. Nadie, pero Él tuvo misericordia de nosotros. Amén. Alabanzas al Señor Jesús. Alabanzas al Señor. Entonces vemos que ya las personas que vieron a este hombre que había nacido cojo,
pero que en ese momento había recibido de parte de Dios sanidad, completa sanidad, ahora esas personas ya eran testigos de que el único que había hecho ese milagro era Dios. Lastimosamente la gente estaba mirándolos a ellos. Y es la equivocación del ser humano, siempre mira al ser humano como si fuera por ellos que las cosas suceden. No, hermano, aquí en la iglesia no sucede por ninguno, porque nosotros somos mejores. No, Señor, nada de eso. Es porque Dios ha tenido misericordia. Alabanzas al Señor. En el libro de los Hechos 4:33, desde el versículo 32 dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Mire lo que Dios, hermano, Dios hace en el corazón del creyente. Quita egoísmos. Amén. Gloria al Señor Jesús. Convierte las almas en generosas. Todo esto sale y brota del corazón. Y lo que vivían los creyentes de la iglesia primitiva es que los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles, ¿qué hacían? Daban testimonio. ¿Y de qué daban testimonio? El mensaje de la iglesia primitiva es dar testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo. Amén. Eso era un impacto. ¿Cómo así? Gloria al Señor. Ellos eran testigos de lo que había sucedido. Alabanzas al Señor. Daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y mire lo que traía eso. Abundante gracia era sobre todos ellos. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Ya para terminar, hablando en el contexto nuestro. Porque si lo traemos a nuestro tiempo, amén, a nuestros días, entonces, ¿qué podemos decir nosotros de este Dios maravilloso? Porque seguramente no somos como sus apóstoles que fueron testigos presenciales de la resurrección de Cristo. Pero ellos fueron testigos presenciales, pero nosotros la hemos experimentado. Esa resurrección la hemos experimentado. ¿Cierto? Porque cuando creímos en Él, fuimos trasladados por la fe a la cruz del Calvario para ver a aquel que murió por nuestros pecados, aquel que pagó todo lo que nosotros debíamos. Nosotros debíamos de morir y ser los que estuviéramos allá, pero Él mostrándonos su amor y su misericordia, y fue necesario que Él muriese para que nosotros ahora tengamos vida. Estábamos condenados a la muerte. No teníamos esperanza. Estábamos siendo esclavos del pecado y sobre nosotros había un veredicto y era la muerte. Pero por la fe nos trasladó allá para decirnos, ahora ya no hay ninguna condenación para ustedes, para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Alabanzas al Señor. Y cuando sabemos de lo que hemos recibido de parte de Dios, amén, lo que hemos sentido de lo que ha sido su obra, entonces tenemos mucho que decir como testigos. Amén. Como testigos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y hermano, el mensaje que tiene mucho peso. Porque mire qué bueno es hablar, fácilmente hablar de cosas que nosotros no hemos vivido. ¿Sabe? Qué fácil es hablar de lo que no hemos vivido. Pero otra cosa es hablar de lo que sí hemos vivido en Dios. Ese mensaje tiene vida. Y la palabra viva es la que uno vive. La que uno vive. ¿Qué hemos vivido en Dios? ¿Qué ha sido, qué tanto te ha impactado la obra de Dios en tu corazón?
Porque hemos sido llamados testigos porque somos testigos de lo que Él ha hecho en nosotros. Amén. De lo que yo era y lo que ahora soy por su gracia y misericordia. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Ese mensaje, ese testimonio que usted tiene de la obra de Dios es lo que lo avala para hablar de Él con toda autoridad. Alabanzas al Señor. Porque ¿quién puede hablar con gran convicción sino los que hemos experimentado y vivido que ha sido realidad Dios en nuestra vida? Que de pronto yo no creía en Él, que lo que había escuchado era de pronto palabras o enseñanzas de tradiciones humanas, pero cuando yo escuché su palabra, algo grande empezó a gestarse en mi vida. Gloria al Señor Jesús, que cambió mis pensamientos y mi manera de vivir. ¿Cuántos aplaudimos el nombre del Señor? Es lo que hemos visto en nosotros mismos. Amén. Hemos visto su gloria en nosotros, pero también hemos visto su obra. Desde que usted comenzó en los caminos del Señor, y muchos tenemos historia ya, porque muchos han conocido al Señor hace 5, 15, 20, 30 años, no sé cuántos, pero usted ha sido un testigo de cómo Dios ha obrado en el lugar donde usted ha estado. Allá en la congregación donde usted conoció al Señor, allí donde usted asistió por un tiempo, aquí por donde usted ha estado asistiendo por mucho tiempo, ha visto el desarrollo de la obra de Dios en su vida, pero también la ha visto en la de los demás. Hermano, yo vi cuando entró por esa puerta, venía con una vida arruinada, de pronto sin razón para seguir viviendo, pero hoy mírelo aquella. Cómo su vida ha cambiado, cómo su vida ha sido transformado, cómo su hogar ha sido restaurado. Ahora ya es otro. Son testigos de eso. Alabanza al Señor. ¿Y quién ha hecho esa obra? ¿Quién ha podido hacer una obra tan gloriosa? Pues nuestro Dios que está con nosotros, el que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Somos testigos de estas cosas, que pasamos por desiertos, vivimos necesidades, la humanidad pasó por un desierto de la pandemia. No había de pronto sostenimiento, de pronto no habíamos a quién recurrir, pero hoy somos testigos y damos testimonio que pasamos por ese estado, pero hay algo que alguien nos sostuvo todo el tiempo en el desierto, nos dio la provisión, nos dio el sustento, nos dio el alimento, sostuvo a nuestras familias y hoy estamos dando testimonio que fue así. Nos dio su palabra. Somos testigos de estas cosas. Yo me recuerdo en la incredulidad de muchos. Decían, ahora se cerró la iglesia, ¿qué va a pasar? Parecía que todo se iba a terminar, que no había esperanza. Pero a este Dios no lo sorprende nada. Él todo lo tenía en su proyecto ya diseñado y nos llevó por otro medio que es la virtualidad, para dar a conocer a este Dios, hacer cultos virtuales donde también sentíamos la presencia de Dios, y nos enseñó que solamente Dios no está en un lugar como este, sino que está en un lugar, en un corazón donde le alaba, donde le glorifica, donde le exalta. Somos testigos de estas cosas. En medio de la virtualidad, al otro lado de la cámara, hermanos recibiendo el Espíritu Santo, hermanos hablando en otras lenguas, hermanos gozosos recibiendo a Jesucristo. Somos testigos de estas cosas. De lo que Dios hace es impresionante. Yo me recuerdo que una de las ofrendas, quiero dar testimonio de esta hermosa iglesia, hermanos, porque hablo de lo que he visto. Aquí, gloria al Señor. Recuerdo que en medio de la escasez, donde no había comodidad, los hermanos sin trabajo, y un día dijimos, hermanos, hay una necesidad para ir para la misma iglesia, porque nos seguían cobrando el alquiler como que si estuviéramos aquí. Amén. Imagínense, pero para Dios eso no es nada imposible. Nosotros es solamente creer en Él.
Me recuerdo que ese día se recogió una ofrenda como de 3.400 euros. No la hemos vuelto a recoger. Pero hermano, yo soy testigo de esas cosas. Los diáconos pueden decirlo. Oiga, qué bendición. Una ofrenda. Y por medio de la virtualidad que uno dice, no hermano, es que Dios hace maravilloso. Obras maravillosas. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor. Es decir, no nos cansamos. Amén. Como dijo Juan, de lo que hemos visto y oído. Amén. De eso hablamos y de eso testificamos. No he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Ese es el Dios de esta iglesia. Y lo más impresionante, cuando las empresas empezaron a cerrar porque era natural. ¿Cómo podían sostenerse las empresas en medio de una pandemia, en un medio de crisis económica? Muchas empresas fracasaron. Pero la iglesia del Señor crecía y se multiplicaba y se abrían nuevas obras. Es que esto es maravilloso. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Gloria al Señor Jesús. Y la palabra dice, hablando de los tiempos de los egipcios que habían llevado cautivo a los judíos, esclavos, dice la Biblia que entre más los oprimían, más se multiplicaban. Y aunque esta iglesia pase por situaciones difíciles, no hay nada que la detenga. Esta iglesia avanza firme hacia adelante en el nombre del Señor Jesucristo. Y su obra, hermanos, ha ido creciendo. Y nosotros damos testimonio y hay informes, hermanos, éramos 130, somos 140, somos 150, somos 178 iglesias. Mire, va creciendo la obra. Y no solamente crece aquí a nivel nacional, nosotros lo palpamos hasta a nivel local. Porque ustedes son testigos de estas cosas. Aún en medio de tanta necesidad y situaciones contrarias, porque a veces se levanta el enemigo de una manera o de otra para obstaculizar su obra. Pero fíjese, Dios permitió a esta iglesia que se diera apertura a nuevas obras. Esta iglesia es testiga de estas cosas. Amén. Y se abrieron nuevas obras de aquí. Pero lo veíamos a nivel nacional también. Y a nivel internacional. Y estábamos orando porque Guinea Ecuatorial la administra aquí España. Y se ha estado sosteniendo la familia misionera. Y a través de socios misioneros, Misioneritos Kids, se ha apoyado esta obra. Pero Dios no solamente nos ha abierto puertas en Guinea Ecuatorial. Y hace poco estábamos como proyecto orando ¿por quién? Por Austria. Y bueno, y se propuso las familias que habían de salir para Austria y las entrevistó el consistorio y eligieron al hermano John Anderson. Y mire, y fue una realidad ya y fue posesionado como nuevo misionero en Austria. Y estábamos hablando de Dinamarca y posiblemente era para el año que viene, ¿verdad? Pero mire, en los planes del Señor fue que salga este año para Dinamarca y fue nuestro hermano Guillermo Alzate. Nosotros somos testigos de estas cosas. Estamos hablando de Viladecán, que era para enero,
Bueno, y se ha empezado a darle forma desde ahora. Y Dios nos abrió una puerta cuando creíamos que de pronto todo estaba cerrado. Pero miren la obra de Dios, no, nos abrió una puerta. Dijo, no, si por aquí te cierran una, yo te abro otra. Gloria a Dios. Y somos testigos de estas cosas. Es decir, hermanos, somos testigos de lo que está pasando aquí en España. Y qué bonito saber que Dios nos ha llamado para ser testigos. No nos ha llamado Dios para ser observadores. El observador es crítico. El observador murmura. El observador siempre está cuestionando lo que se hace. El observador siempre está diciendo esto se hace así y se presenta como el mejor, como el especialista, como el pastor que debe estar ahí. Oiga, qué fuerte eso, ¿verdad? Pero el que es llamado a ser testigo, ama lo que Dios hace. Amén, no cuestiona de ninguna manera. Es protagonista de la obra, aporta. Da con amor, con cariño, se alegra de las buenas noticias, porque lo que está sucediendo no es algo humano, es la gloria de Dios derramada en todo lado. Alabanza al Señor con su Espíritu Santo, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Alabanzas al Señor Jesús. Y sabe, mi hermano, les tengo otra última noticia. La Junta Nacional ha delegado a nuestro hermano Pablo, nuestro hermano Mauricio. Fueron esta semana para que fueran a Polonia, porque se ha venido atendiendo a unos hermanos en Polonia, más o menos 40. Se han venido atendiendo a través de cultos virtuales, ¿sabe? Cultos virtuales desde acá. Pero el hermano Vicente Arango dijo, no hermano, le hicieron entrega esta semana de otros 40. Que habían comunicado con Colombia y esta semana fueron como los espías a ver cómo es la tierra por allá ya enviaron las primeras noticias, no tuvieron necesidad de venir. Miren los tiempos actuales, ¿cierto? Para escuchar las buenas noticias en los otros tiempos hay que esperar que llegasen, pero no, ya nos enviaron una buena noticia, un primer culto, amén, con un grupo de hermanos en Polonia. Un grupo de hermanos que alaban, glorifican y exaltan el nombre del Señor Jesús. Y somos testigos de estas cosas. Y nos maravillamos y damos gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor Jesús de las cosas que Dios está haciendo. De lo que el Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo está abriendo puertas. De lo que el Espíritu Santo está diciendo a la iglesia. Y nos alegramos de ese bonito sentir, porque aquí en la congregación hay niños, hay jóvenes que están sintiendo un llamado en su corazón desde hace tiempo a las misiones. Sienten un llamado, alabanzas al Señor, y no sabemos lo que va a pasar en ellos si ellos siguen la línea del Espíritu. Si ellos siguen en esa vida, alabanzas al Señor, de alabar y glorificar el nombre del Señor. Pero quiero decirles ya para terminar, Dios nos ha llamado para ser testigos. Alabanzas al Señor de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios está haciendo. No sé en esta mañana cómo estamos como testigos. Porque uno puede evaluarse y decir, uy, no, yo quiero serlo. Yo quiero serlo. Quiero ser un protagonista de esa obra gloriosa de nuestro Dios. No quiero conformarme. Amén. No quiero vivir una vida monótona. No quiero sentarme en la silla del observador. No. Yo quiero sentarme en la silla del protagonista. Ese que quiere estar de primero para ver todo bien. ¿Cierto, hermano? Para ver todo el panorama. Espíritu Santo. En esta mañana quiero invitarles que se coloquen en sus pies. Gloria al Señor Jesús. No sé, hermanos, en esta mañana, ¿quién quiere ser testigo de estas cosas? Hay un llamado en esta mañana. Un llamado a las misiones. Qué bonito que estamos en un país misionero. No hay que decir, no, usted vaya a la misión. No, estamos en las misiones.
Donde nosotros estemos podemos hacer misiones. En nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros allegados. Alabanzas al Señor Jesús. Alabanzas al Señor Jesús. Alabanzas al Señor Jesucristo. No sé lo que tú sientas en tu corazón, mi hermano. Tú como siervo de Dios, Dios tiene cosas especiales para ti. Alabanzas al Señor. Qué bueno que podamos presentarnos delante de Él y decir: Señor, aquí estoy yo como testigo. Amén. De todo lo que tú has hecho. Tengo mucho de qué hablar de ti, Señor. No me cansaré de hablar de ti, porque lo que tú has hecho en mi vida, hermanos, son cosas innumerables. Maravillosa ha sido su obra en mi vida y en los demás. Ver su obra también en este país, cómo avanza, cómo crece, cómo el Señor sigue añadiendo a su iglesia los que han de ser salvos. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre del Señor.